Muy buenas noches, colegas doctorantes. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Vamos a iniciar con la última clase del módulo 18, por favor. Ya se tienen las temáticas, ¿no? Cada uno de ustedes ya tiene las temáticas, las cuales vamos a realizar las ponencias. La consigna también ya lo conocen, ¿no? Ya se ha dado a conocer, ¿no? El tiempo de estimación de la ponencia es 7 minutos, ya máximo, por favor, tomen en cuenta ese aspecto del tiempo. La ponencia se desarrollará con una pregunta problematizadora, por favor, de la temática asignada, y el expositor hará una pregunta en relación a su tema a la audiencia de los doctorantes, ya a un inicio, por favor. Muchas gracias, eso es las consignas. Y también ya sabemos la nómina de los ponentes, ¿no? Va a iniciar Félix Zulma, el magíster Jaime y el magíster Agustín. Adelante, por favor. No habiendo los ponentes, ya vamos a pasar a Pablo Flores. Doctora, Alberto, buenas noches. doctora, sí, estamos prestos el grupo 1. Entonces, adelante, por No, favor. No sé si no los podría compartir, le hemos enviado. ¿A WhatsApp enviaron? tu audio. Sí, al WhatsApp, por favor. A ver, un rato. Yo voy a compartir, doctora. Ya, está bien, gracias, Jaime. ¿Se puede ver, doctora? ¿Sí? Se ven las diapositivas. Prosiga, por favor, con la ponencia. Ya. Adelante, Zulma. Bien, se escucha, ¿verdad? Porque, doctora, no, bueno, con eco yo la escuchaba. No sé si soy yo nada más. No, le escucho. Muy bien, muy buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros, compañeras. En esta oportunidad, bueno, a los tres compañeros nos ha tocado, ¿no es cierto?, una temática, ¿no? La cual se trata, ¿no?, de la capacitación y actualización permanente de todo el personal de la institución educativa.
Eh, mm, Somos 3 participantes, Félix Zulma Chambi Funes, Jaime Coaquira Mamani y Agustín Flores Flores, ¿no? Para empezar, nos hemos planteado 2 preguntas problematizadoras, ¿no? Sobre la cual vamos a trabajar. La primera dice, ¿qué acciones de capacitación y actualización permanente se dieron y se dan al personal de la institución educativa? El otro, el personal de la institución educativa recibe capacitación y actualización permanente. ¿Cómo? Entonces, en base ¿no? a las preguntas, vamos a desarrollar. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, eh, todos, como hemos estado, ¿no es cierto?, hasta esta clase conversando, ¿no? Se había indicado, ¿no?, que la educación es permanente, o sea, es un ciclo, ¿no? Es un proceso. Entonces, para ello, ¿no es cierto?, la capacitación permanente, ¿no? Tiene también, ¿no?, sus objetivos. Por ejemplo, proporciona, ¿no?, a los docentes la oportunidad de estabilizarse tanto de los últimos avances en su cargo, ¿no es cierto?, en el campo de estudio, en el campo de trabajo. Entonces, como la educación, habíamos dicho que es un proceso en constante evolución, entonces es importante, ¿no?, que los docentes, los maestros estemos preparados, ¿no?, para compartir los conocimientos con los estudiantes, ¿no? O sea, hacer llegar una información actualizada y relevante, ¿no? ¿Para qué? Para fortalecer el aprendizaje más que todo de los estudiantes, ¿no? Además de sentar una base sólida para que ellos, ¿no?, y junto a nosotros también podamos enfrentar, ¿no?, los desafíos futuros. También la capacitación, ¿no?, y actualización permanente ayuda a los docentes a desarrollar nuevas habilidades y competencias, ¿no?, en un entorno educativo cada vez más diverso y actual, ¿no? Creemos que es fundamental, ¿no?, que los profesionales del área de la educación estén preparados para trabajar con estudiantes, ¿no?, con diferentes necesidades educativas. Por eso el modelo, ¿no?, nos habla de la inclusividad, ¿no?, nos habla de la diversidad, ¿no?, y de los ritmos de aprendizaje también. Entonces, la capacitación constante les permite adquirir las herramientas necesarias para adaptar su enseñanza a las características de cada estudiante, fomentando así una educación, ¿no?, como habíamos dicho, inclusiva y de calidad. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. La capacitación y actualización permanente, ¿no?, de todo el personal de la institución educativa, al igual que porque va junto a la educación, ¿verdad? Entonces, también tiene, ¿no? Hay un proceso de la historia, ¿no? ¿No? Empezamos indicando que Bolivia ¿no?, es un país, ¿no?, compuesta por varias naciones, ¿no es cierto? Entonces, la atención, ¿no? Entonces, quiere decir esto que va a seguir siendo compleja, ¿no?, este tema. ¿Por qué? Porque tenemos 36 naciones reconocidas, ¿no? Y muchos más todavía que no están reconocidos. Entonces, la educación en Bolivia tiene que adecuarse, adaptarse a cada una de ellas, ¿no? Por eso se habla de la complejidad también, ¿no? Hablando también en términos, ¿no?, de la diversidad cultural. Se ha tratado y además continúa siendo podríamos decir, un tema de identidad, ¿no?, epistemológica y sobre todo de lógicas de poder, ¿no? Vamos a ir a la educación, ¿no?, en la historia republicana de manera breve, ¿no?
donde se dan las primeras, vamos a ver, las primeras reformas y la escuela indigenal, ¿no? Durante la colonia, las autoridades españolas, ¿no? Han ido concibiendo, ¿no?, la educación como un instrumento de divulgación de su cultura, y más que todo de la doctrina cristiana, ¿no? Y por tanto, la actividad de enseñanza, aparte de estar focalizada en la lectura y escritura, ha estado orientada hacia la divulgación, ¿no?, de la profesión de la fe y la difusión, ¿no es cierto?, de las costumbres españolas. Podríamos decir que la República de Bolivia, ¿no es cierto?, al final del siglo IX ha ido eliminando el monopolio educativo, ¿no?, a la iglesia, pese a que la educación aún no era reconocida como una responsabilidad del Estado, sino que dependía de, podríamos indicar, de iniciativas voluntarias individuales, ¿no?, como ha sido establecida en la Ley de la Libre Enseñanza del año 1872, ¿no? Ha pasado el tiempo, el Partido Liberal, ¿no es cierto?, ha sido, en los primeros años del siglo XX, ha sido, ¿no?, el que ha realizado una tentativa inicial para construir un sistema educativo nacional, moderno y unificado bajo la dirección, ¿no es cierto?, por primera vez del Estado. El objetivo del Estado liberal, entonces, era entrar en el círculo de las naciones civilizadas, ¿no? Y por eso consideraba fundamentalmente modificar las condiciones intelectuales y morales de su sociedad, ¿no? Entonces, en la idea de renovar el país, ¿no es cierto?, el gobierno de Bolivia consideraba significativo recibir asistencia técnica por quien provenía bueno, de otro lugar, ¿no? Por ejemplo, de Europa, ¿no? Se ha ido trayendo, por ejemplo, modelos, ¿no?, referidos a la modernidad, ¿no? Esa ha sido su forma de tapar, digamos, ¿no?, la realidad, ¿no?, de modernidad y progreso, ¿no? Entonces, aquí, ¿no?, en esta época, la influencia belga, por ejemplo, ha sido muy, muy evidente, ¿no? Por ejemplo, se ha dado modificaciones en los currículos escolares, y también se ha hablado ya de lo humanístico, científico y experimental, ¿no es cierto?, que era típico de la cultura europea. Entonces, todos recordamos, ¿no?, a George Ruma, quien ha fundado, ¿no?, la primera escuela normal de maestros, ¿no?, en la ciudad de Sucre. Entonces, posterior a eso, ¿no?, mientras se estaba desarrollando la enseñanza de esa manera, ¿no?, se han ido, por el otro lado, se han ido eh, organizando, ¿no?, algunas escuelas ambulantes, ¿no?, para que pudiesen alcanzar las comunidades indígenas ¿no?, más alejadas, ¿no?, alcanzar a la educación, ¿no? Lamentablemente, esa iniciativa no ha durado muchos años, ¿no? Uno, por falta de preparación de los maestros. Recordemos que si bien ya había maestros, pero los maestros estaban preparados, como era la educación copia de Europa, entonces estaban preparados para para las ciudades, ¿no? Y no así para para las provincias o para las zonas rurales, ¿no? Entonces, entonces ha sido difícil, ¿no?, para ellos enfrentar un contexto sociocultural diferente, ¿no?, al que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Y la metodología que utilizaban tampoco daba resultados, ¿no? Entonces, por eso se presentaban también dificultades logísticas, ¿no?, aparte de prácticas, ¿no?, en lugares por falta de conexiones de transporte, ¿no? Y además en los lugares, bueno, estaba totalmente descontextualizado porque las familias en el área rural estaban, o sea, a veces dejaban, ¿no?, de ir, dejaban su estudio por atender lo que es
bueno, el área productiva, digamos, ¿no? Posteriormente a ello, ¿no? La experiencia de las escuelas indigenales ha sido fundamental, ¿no es cierto?, para la creación de la escuela Ayllu de Warisata, cuya relevancia, bueno, hasta el día de hoy, ¿no?, es fundamental con la nueva ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, ¿no? Podemos indicar, ¿no es cierto?, que dentro de los fundadores, ¿quién era Avelino Siñani? Era un cacique aymara, ¿no?, con experiencias de educador, y el maestro criollo mestizo, Elizardo Pérez, quien se había formado en la Escuela Normal de Sucre, ¿no es cierto? Y cuentan también, ¿no?, que se oponía a la dominación feudal contra los indígenas. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era hacer de la escuela el motor del desarrollo de la comunidad, ¿no? Entonces, recordemos también que la dirección de la escuela estaba bajo la responsabilidad del Parlamento de Aumautas, ¿no? Podemos asemejar a una institución, ¿no es cierto?, de origen nativo, y que estaba compuesto por un grupo de representantes de la comunidad, entre ellos los gilacatas, los malcus, amautas y los padres de familia, que se encargaban de vigilar el funcionamiento de la escuela, tomar decisiones de gestión, denunciar faltas, ¿no?, y además solucionar problemas. Entonces, Warisata se ha convertido, ¿no?, en una experiencia inédita, podríamos decir, de Bolivia, ¿no?, de educación que ha sido, con una educación que ha sido promocionada desde abajo, ¿no? Y su programa educativo especial y su estructura organizativa han conquistado, ¿no?, en poco tiempo, podemos decir a nivel internacional, ¿no? Pasamos a la educación de la Revolución Nacional. Vamos a hablar del Código de la Educación, ¿no? La Revolución Nacional del 1952 ha representado un momento, ¿no?, de transformación profunda, podríamos, bueno, se decía, ¿no?, en la vida política, económica y social de Bolivia. Sin embargo, la reforma educativa del 53, ¿no es cierto?, es un documento complejo, ¿no?, dentro de la educación, de la historia de la educación de Bolivia, porque ha durado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, el código era un instrumento útil para pasar de una educación de casta a una educación de masas, ¿no? En lo más significativo. Entonces, el sistema educativo de 1955 ha establecido una distinción administrativa y programática, ¿no?, entre la educación urbana y educación rural. Esta dualidad ha sido establecida, ¿no?, desde las instituciones encargadas de planificación y gestión educativa. La educación en las zonas urbanas ha quedado gestionada por el Ministerio de Educación y Cultura. En cambio, ¿no?, y la preparación también, ¿no?, la educación del área rural, ¿no?, donde estaba concentrada la mayoría de la población indígena de nuestro país, era administrada por el Ministerio de Asuntos Campesinos, ¿no? Ahí también hay una gran diferencia, ¿no?, que nos llama, digamos, a poder pensar, ¿no?, en cómo se han dado en aquella época la educación. Doctora Pasamos Olivia, a la ley de la reforma Eli, educativa. por favor, tienes 1 minuto para hacer la conclusión. Ya, está bien. Gracias, doctor. ¿No? Por ejemplo, en la 1565, ¿quiénes eran los que actualizaban a los maestros? Ha sido el equipo técnico, ¿no?, de la reforma educativa, TARE. Ahora, con la ley 070, hay instituciones, ¿no? Por ejemplo, el Profocom, pero ahora ya no está, ¿no? Tenemos a UNEPCO, a la Universidad Pedagógica, quienes están capacitando y actualizando permanentemente a todo el personal de la institución educativa, ¿no? Entonces, ya al final, con esto había terminado, doctora, voy a dar paso a mi compañero. Al final vamos a dar la pregunta. Gracias.
Bueno, doctora, buenas noches. Mi nombre es Jaime Coquira. Voy a continuar sobre la temática que se ha venido hablando, ¿no? Sobre la permanente actualización, ¿no? Del personal docente y capacitación en las instituciones educativas, ¿no? Y ahí tengo la pregunta problematizadora. ¿El personal de la institución recibe capacitación y actualización permanente? ¿Cómo? Así, ¿no? Entonces, en base a esta pregunta, voy a tal vez sintetizar algunas apreciaciones. Bueno, este tema de la capacitación y de la actualización es un tema latente en la situación, en la actualidad, ¿no? Muchos, muchos docentes hemos aceptado, otros tal vez de otra línea habíamos tal vez rechazado. Sin embargo, la capacitación pues consiste en una serie de actividades, ¿no? Planeadas y basadas en las necesidades de una institución que siempre van a estar orientadas hacia un cambio en los conocimientos, ¿no? Y de pronto tal vez habilidades y aptitudes que nos permitan desarrollar nuestras actividades eficientemente. Entonces, por eso es que tengo esta imagen que he colocado, ¿no? Personal docente que no se capacita, ¿no? Y personal docente que se capacita, ¿no? Y ahí podemos ver en el personal docente que no se capacita, siempre esa persona va a necesitar de alguien para que pueda ser ayudada, impulsada, ¿no? Y de pronto tal vez se va a sentir frustrada con sus metas, con sus objetivos, ¿no? Decepcionada, se podría decir. Pero que la persona que está constantemente capacitada o actualizada es aquella persona que logra sus objetivos, que llega al éxito, ¿no? Y se siente conforme con su propio yo, ¿no? Entonces, ¿cuán significante es la capacitación, ¿no? La actualización del personal docente en una institución educativa, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no? Si nosotros estamos capacitados, ¿no? Habrá pues cambios en los conocimientos, ¿no? Si estamos capacitados tendremos una mejor calidad, ¿no? En las tareas educativas, ¿no? Tendremos una mejor solución a los problemas con diferentes visiones, ¿no? Eh, Actuaremos con eficacia y sensibilización ante nuevos retos, ¿no? También adquiriremos nuevas habilidades y aptitudes si estamos capacitados y actualizados, ¿no? Tendremos tal vez mayor seguridad y autoestima sobre todo, ¿no? Además de tener, ¿no? Eh, o mantenerse preparado, se podría decir, ¿no? Incluso vamos a tener un mejoramiento en nuestra labor, en nuestro trabajo, ¿no? Eh, También tendremos un requerimiento en el marco laboral, se podría decir, ¿no? Nos necesitarán de pronto tal vez algunas instituciones, ¿no? Habrá mejor trabajo, mayor desarrollo integral, ¿no? Y sobre todo tendremos un desenvolvimiento eficientemente. Entonces, ¿cuán significante es la capacitación en el personal docente, ¿no? Ya mi compañera ha dado un panorama, ¿no? De lo que ha sido la educación y, por supuesto, la capacitación en aquellos años. Sin embargo, quiero yo ponderar, hoy por hoy tenemos instituciones educativas también, gubernamentales y no gubernamentales, las que apoyan permanentemente al maestro, ¿no? Ahí tenemos la universidad pedagógica, ¿no? Y nosotros somos parte de la universidad con este curso del doctorado, con el componente del doctorado. Ya desde el 2012 el Profocom también ha venido capacitando al personal docente y administrativo. Bueno, hemos partido secuencialmente desde un diplomado, una especialidad, licenciatura, maestría, doctorado y así sucesivamente, ¿no?
UNEFCO también ha sido otra de las instituciones, ¿no? La unidad especializada de formación continua también ha capacitado a los maestros, ¿no? Y recientemente este último, el programa de capacitación especializada, ¿no? Esa que recientemente, este año, se ha implementado este programa denominado PROFE, ¿no? Eh, prácticamente el ministerio ha lanzado este programa para capacitar a maestros y maestras, ¿no? En las áreas de robótica educativa, en las áreas de lectura, escritura, razonamiento lógico matemático. Después está también con esa idea de capacitar en ajedrez, en origami, además de física, química, biología, geografía, ¿no? Sin embargo, también ha requerido de la ayuda de AGETIC, ¿no? Que es una agencia de gobierno electrónico y tecnologías de información y comunicación, ¿no? Entonces, este programa de formación especializada también está favoreciendo bastante al maestro para poder implementar esa era la idea, ¿no? Implementar el nuevo currículum, ¿no? Sin embargo, ha habido también un poquito de rechazo y, bueno, se ha quedado que vayan consensuando y aprobando entre las dos confederaciones, ¿no? Entonces, como verán, es importante una capacitación dentro de las instituciones educativas para el maestro, porque va a fortalecer su capacidad al maestro, ¿no? Tanto individual como también colectiva, ¿no? De pronto va a poder adoptar tal vez conocimientos, habilidades y nuevas actitudes para mejorar su desempeño laboral, ¿no? Y para lograr de pronto los objetivos dentro de la institución, ¿no? Y de esta manera colmar tal vez expectativas en las comunidades educativas, porque estos cambios siempre van a favorecer el nivel de competencia en los individuos, ¿no? Además de eso, va a tener una eficacia, una eficiencia competitiva, ¿no? El maestro dentro de su trabajo, su organización, su relación con la comunidad entera, porque no nos olvidemos que el papel del maestro es el mediador, es la persona que siempre va a acompañar a los estudiantes, ¿no? Entonces, para finalizar, quiero yo señalar de que como conclusión, observamos hoy en día, ¿no? Que la educación en Bolivia tiene propuestas innovadoras, ¿no? El problema es que la sociedad no está aceptando. Conocemos que tenemos tal vez en nuestras algunas federaciones muy radicales, muy troscas, que no hacen que la educación pueda cambiar, ¿no? Entonces, estas propuestas innovadoras de alguna manera reflejan, ¿no? Las necesidades, la emergencia, ¿no? En la forma como se quiere cambiar, ¿no? En nuestro estado boliviano. Entonces, definitivamente podemos, yo creo que con las capacitaciones y las actualizaciones, superar, ¿no? Desde la educación misma, el camino que cada uno nos hemos trazado, ¿no? Y de esta manera, nuestra tarea principal como maestro será aceptada dentro de la sociedad. Muchas gracias, doctora. Voy a pasar a mi siguiente compañero. Adelante. Doctora, ¿puedo dar un argumento corto? Y compañero Agustín. Sí, estimado. A ver, de manera Adelante, Agustín. puntual. Sí, sí, para complementar solamente, creo que en términos generales hemos abordado bastante de lo que es la calidad educativa referido desde el punto de vista de lo que es la capacitación, actualización de maestros, maestras.
En ese enfoque, creo que en conclusión podemos deducir de que la capacitación permanente, la actualización permanente de maestras, maestros, tiene una correlación directa con lo que es la atención adecuada. Además, hay un punto que podemos resaltar. A medida que el maestro o maestra va actualizándose, también tiene las posibilidades de generar nuevas estrategias que de manera creativa hacen que el aula o el trabajo áulico sea mucho más dinámico y actualizado. Y además tenemos que comprender de que la actualización permanente hoy por hoy creo que más que una decisión permanente o personal, es una tendencia de obligatoriedad en el sentido de que la actualización de los estudiantes, por decirlo así, de nuestros estudiantes, va a una velocidad rauda y el maestro no puede estar en contraposición de aquello. No podemos seguir, quién sabe, con estrategias de un siglo anterior, tomando que nuestros estudiantes están en un siglo XXI, o inclusive con estrategias que ya son del siglo XIX o XX. Por eso la actualización y la capacitación permanente de maestras y maestros está íntimamente ligado al desarrollo profesional, al desarrollo mismo o el despliegue del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, también la capacitación y actualización de lo que tiene que ver con la posibilidad del personal administrativo también tiende a tener una necesidad directa y también un despliegue directo en lo que es el ejercicio o la atención, el servicio que se presta al público. Entonces, eso en síntesis, estimada doctora y estimados compañeros. Gracias. Magíster René Crispín, ¿quería decir algo? Bueno, quería aprovechar y identificar, ¿no?, estos aspectos referentes a lo que ha tratado el grupo sobre lo que es la actualización. Cuando se ha planteado, por ejemplo, la ley 070, por entonces habían muy pocos profesionales que tienen ese título de licenciatura, pero como que el Profocom ha abierto esta vía, ha dado posibilidad a titular a todos los maestros con el grado académico de licenciatura. Eso ha implicado un desafío en nuestro sistema educativo. A partir de ello, muchos colegas han hecho el proceso de diplomados y además han aperturado a lo que es la maestría. En aquel entonces era pues algo muy soñado con estos títulos, pero hoy en día vemos casi la mayoría de los profesores colegas tienen este título ya de maestría. Y además de eso también ya están muchos aspirando lo que es el título doctoral. Entonces, podríamos afirmar de que sí hay un cambio, ¿no? De que sí se ha incursionado a partir de lo que es la 070, estos cambios de lo que es la actualización, con algunas excepciones, ¿no? Pero también hay que decir, por ejemplo, referente a lo que es la actualización, sobre el planteamiento de la pedagogía liberadora, ¿no? El manejo de las estrategias metodológicas que transforman la realidad, porque hoy en día nosotros seguimos viendo en el aula el uso de las estrategias o el manejo de las estrategias como actividades innecesarias todavía, y siguen reproduciéndose formas tradicionales que se han ido trabajando, ¿no? Y desde ese punto de vista es bien difícil plantearse otra posibilidad, es decir, plantearse la alteridad o la otredad. Entonces, esto está costando en el sistema educativo, y eso obviamente con los actores está costando mucho salir de esa zona de confort y plantear otras posibilidades, ¿no?
porque podría decir, por ejemplo, estas experiencias se trabajan en las escuelas superiores de formación solamente para titularse, y también en el Profocom de la misma forma se ha trabajado, pero solamente para optar el título, pero en cambio la pedagogía liberadora nos plantea otro punto de vista, que ese punto de vista tiene que comprenderse aún todavía para transformar la realidad. Eso quería compartir, doctora. Gracias. Esa sería la presentación del grupo 1, no sé si lo vamos a llamar así, respecto a la temática asignada. Gracias. Vamos avanzando. Magíster Pablo, doctorante Bilberto, René Crispín. Magíster Pablo Flores. Bilberto, Sí, doctora, buenas noches. buenas noches. Doctora, los que no estuvimos en la lista no nos hemos preparado, doctora. Eso Perdón. no se Sí. Exacto, gracias por hacerme recuerdo. Pasamos a René. Sí, doctora. Adelante, René, con tu ponencia. Un entorno cambiante a la familia y a la sociedad. Por favor, permítame, enseguida voy a compartir. Ya, yo creo que debe estar visualizándose mi presentación. Un poco voy a tratar de rápidamente nomás un poco contextualizar sobre la lectura y el análisis que nos ha llevado, ¿no? Este acápite. Un primer elemento, el planteamiento sobre lo que es un entorno cambiante, la familia y la sociedad. Acá, por ejemplo, puedo citar a Simón Yampara. Desde un punto de vista social, él plantea, desde un punto de vista social plantea, la sociedad nunca es estático, siempre es cambiante. Entonces, si nosotros hacemos una línea del tiempo y nosotros eh, rápidamente un poco retrocedemos en el tiempo, aquellos tiempos de la forma en cómo nosotros hemos recibido una educación y ahora cómo se da este proceso de educación, ¿no? Y la pregunta problematizadora ahí, por ejemplo, lo que se plantea es, ¿cómo pueden las familias adaptarse de manera efectiva a las transformaciones constantes en la sociedad actual, incluyendo cambios en los roles de género, estructuras, estructuras familiares y valores culturales para garantizar un ambiente estable y saludable para sus miembros? Y aquí nuevamente, por ejemplo, me voy en una línea de tiempos y nosotros podemos afirmar en aquellos tiempos cómo se daban los procesos pedagógicos, ¿no? Desde los elementos curriculares, cómo que se trabajaba, ¿no? Ahora hay una transformación de lo que era antes y de lo que es hoy, con algunas cuestionantes, diríamos, ¿no? Que también ha influido mucho la modernidad en poder llevar a una pérdida de valores. Entonces yo creo que como tal, a partir de la familia, hay cambios en los roles mismos, se está trabajando en sí en cuanto a los valores culturales para garantizar un ambiente y estable, saludable, esto desde los elementos curriculares. Por eso es que el modelo educativo plantea las dimensiones que se tienen que trabajar en el ámbito pedagógico, ¿no? Así como la dimensión del ser, saber, hacer y decidir, que prácticamente forma o quiere formar al sujeto de manera holística, ¿no? De manera completa. Eso es el punto de vista en el que se da en lo que es la familia
y la sociedad. Y la familia tiene que adaptarse, quierase o no, a estos cambios. No puede estar fuera de ello, ¿no? Entonces, yo creo que es un aspecto importante que tiene que demandar la educación en la actualidad. Asimismo, en la lectura nos plantea la familia, escuela y sociedad, ¿no? Entonces, la pregunta problematizadora sería, ¿cómo pueden las familias, perdón, la familia, la escuela y la sociedad colaborar de manera más efectiva para fomentar la educación y el desarrollo integral de los niños y jóvenes en un mundo cada vez más diverso y tecnológicamente avanzado, teniendo en cuenta las cambiantes dinámicas sociales y culturales? Bien, en esta parte es importante resaltar que la familia y la escuela y la sociedad se complementan en un entorno cambiante, que estas formas que cambian, que buscan tener un impacto en la sociedad. Eso es lo que buscan. Entonces, acá hay una complementariedad entre la familia, la escuela y la sociedad. Lo que queremos a través del modelo educativo, que tenga un impacto en la sociedad. Eso es lo que se trata. Siempre una familia va a querer que haya una calidad educativa y el rol de la escuela es formar, es contribuir a esa formación de la calidad educativa para que tengamos una sociedad. Lo que se pretende es transformar esa sociedad. De la misma forma tenemos la familia y la escuela como demandas mutuas. Por eso se plantea el involucramiento de la comunidad en el quehacer pedagógico. Entonces, acá la pregunta problematizadora sería, ¿cómo pueden las familias y las escuelas encontrar un equilibrio entre sus demandas mutuas, considerando las precisiones contemporáneas de la vida moderna para asegurar un entorno educativo y de apoyo óptimo para el desarrollo de los niños, sin que ninguno de los dos actores se vean? Entonces, en este acápite nos están planteando de que la familia y las escuelas y las demandas, ambas constituyen una demanda, así como la familia siempre va a querer de que su hijo reciba una mejor formación, que reciba una calidad en cuanto a su formación, ¿no? Y así como la escuela también requiere de la familia para que pueda contribuir, para que pueda apoyar ese proceso de formación. Entonces, acá hay demandas mutuas, ¿no? Referente a lo que es la familia y la escuela. También tenemos las demandas de la escuela y la familia. Entonces, nuestra pregunta problematizadora sería, ¿cómo pueden las escuelas establecer expectativas razonables y efectivas para la participación de las familias en la educación de sus hijos, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones familiares y las circunstancias socioeconómicas para asegurar una colaboración significativa sin poner riesgos en la equidad educativa? Acá se refleja un claro panorama en el que algunas familias, por ciertos factores económicos, no tienen la misma posibilidad de apoyar a sus hijos en los procesos pedagógicos, pero sin embargo la escuela tiene la facultad, la tuición de poder generar espacios para que puedan involucrarse en la tarea pedagógica. Entonces yo creo que un aspecto fundamental refleja en esta parte cuando dice las demandas de la escuela
y la familia. Entonces, ambos acá de la misma forma hay unas demandas. La demanda de la escuela hacia la familia y la escuela, la demanda hacia la escuela, la demanda hacia la familia. Entonces, ambos tienen que tomar un rumbo para construir y transformar esa realidad. Y por último tenemos las demandas de la familia y la escuela. Entonces, acá es algo fundamental respecto a las demandas específicas que exige hacia la escuela para asegurar a los estudiantes que reciban una educación de calidad y desarrollen de manera integral. Asimismo, la familia busca establecer proporciones en una formación académica rigurosa en cuanto a los valores y las habilidades, las herramientas, enseñan a inspirarse. Entonces, eso es la demanda de la familia en sí, referente a lo que son la función. Entonces, acá toma en cuenta los valores, las proporciones, las interrelaciones personales y demás. Entonces, lo que tratan es de desarrollar los valores. Entonces, yo creo que este aspecto es fundamental para poder trabajar y como que a partir del modelo educativo se incorporan estos elementos, lo que al sujeto tratan de construir, sean críticos, sean creativos, sean propositivos, sean innovadores, sean científicos, que produzcan conocimientos. Eso es el punto de vista que nos plantea a partir de las demandas, tanto de la familia, de la escuela y la sociedad. Bueno, eso sería de manera rápida, doctora. Los colegas que son del grupo, no sé, también quizás podrían argumentar algunos aspectos referente a lo que he puntualizado. Bueno, si no hay más, doctora, hemos terminado y podríamos pasar nomás al siguiente grupo. Su micrófono no está habilitado, parece, doctora. Gracias. Sí, vamos a invitar ya al doctorante Rubén Machaca Yupanqui para que realice la ponencia de estándares e indicadores. Rubén. Hola. Adelante, Rubén. Sí, muy buenas noches, doctora y compañeros. Tengo no tan bueno el audio y por esa situación quizás no se va a escuchar muy bien. Hola, ¿puedo empezar? Adelante, Rubén. Ya, gracias, doctora. Bueno, la temática a desarrollar se trata de estándares e indicadores. La pregunta problematizadora lo haré al final de esta breve exposición que lo haré. No he tratado de preparar las diapositivas, no me alcanzó, entonces simplemente voy a intervenir verbalmente, doctora, por favor. Por ello le pido disculpas. Bueno, la calidad de la educación de un país, de una comunidad o de una sociedad, pues está determinado, así como en el pasado la educación, según el sistema tradicional, era medido, ¿no? Por estándares
por competencias, clasificando el aprendizaje de los estudiantes, así como jerarquizando, ¿no? Primer alumno, segundo alumno, al menos fue en mi tiempo de esa forma. Sin embargo, la estandarización de la educación permite medir, a mi modo de ver, ¿no? Clasificar y medir la calidad de aprendizaje de los estudiantes, y no solamente de ellos, sino que de un país. ¿Ya? Entonces, cada país tiene que estar regido de esa manera. Asimismo, la aplicación de sus programas de estudio, currículum y el aprendizaje y la enseñanza del mismo, y de la coyuntura, de la situación actual, del que un gobierno, un Estado, lleva adelante su educación de acuerdo al sistema que adopta, ¿no es verdad? Entonces, pero sin embargo, el texto afirma que la educación en la mayoría de los países está mercantilizado, orientado prácticamente a un modelo neoliberal que conlleva al mercado libre, o sea, al libre mercado. La formación regular y superior tiene ese norte, ese fin, que los estudiantes, también hemos visto en los módulos anteriores, en que las universidades forman para ese fin, y no existe, al menos en las universidades de nuestro país, una educación donde imparta bajo la lógica de los intereses de los pueblos, de una realidad, de la comunidad, de la pobreza, de las problemáticas sociales y todo aquello. Ya entonces, simplemente la educación reproduce recursos humanos que están totalmente descontextualizados de nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, que actúan bajo esa lógica capitalista. Y también se enumeran diferentes estándares. Entre ellas tenemos la educación emancipadora, la educación para la democracia, la educación ambiental, el desarrollo del espíritu crítico de los estudiantes, el desarrollo de la conducta independiente, pensamiento creativo. Y quizás de manera breve puedo detallar las dos primeras, doctora. Quizás mis compañeros también van a complementar a ello. Bueno, la educación que se da a los estudiantes debe ser de manera libre para que ellos alcancen el carácter liberador y no estar sometidos a ningún tipo de formatos, ¿no? Que nos dan desde afuera, sobre todo en el pasado. Y la educación debe estar orientada para la emancipación y la liberación, para que los estudiantes actúen libremente con un pensamiento crítico, con un pensamiento analítico, autocrítica, eh, para que no sean meros receptores sumisos que nos crea del todo a los maestros, sino que tengan la oportunidad de analizar y determinar sus propias conclusiones, y analizar el pasado, el presente y el futuro sobre todo, analizar por qué se presentan las grandes desigualdades, hacia dónde vamos, hasta cuándo vamos a estar sometidos, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones se debe debatir, discutir en las aulas, y los estudiantes no simplemente deben estar sometidos a una simple transmisión del maestro, sino que dejarlos libre a su libre análisis creativo. O sea, que formar el pensamiento crítico, independiente. De esa forma, ellos serán libres, pero siempre orientados bajo una lógica revolucionaria, desde abajo, desde los sectores sometidos y oprimidos. Ya, entonces, yo creo que no quiero extenderme, doctora. Seguramente mis compañeros también van a complementar. Y la pregunta problematizadora que me he planteado es el siguiente. ¿La educación será el único instrumento de liberación y emancipación de un pueblo?
La respuesta a aquello es en gran manera que sí, porque, a ver, yo me pregunto, si todos tuviéramos una educación, una formación, ya sea en cualquier nivel, ¿qué de otros sectores? Si todos seremos maestros, o si no, si todos seremos ingenieros, ¿quiénes generarán otra, otro tipo de actividades económicas? Pero en esas actividades también, por ejemplo, en los sindicatos, organizaciones sociales, para emprender una lucha, una, una conquista social, siempre se requiere de una educación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me he planteado como pregunta problematizadora. Entonces, con esto termino, doctora. Seguramente mis compañeros también van a complementar. Gracias. Muy bien, Rubén, buen análisis que hiciste en torno a estándares e indicadores, ¿ya? Sobre si todos somos profesionales de la misma rama, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Verdad? Entonces tiene que ser diversificado, ¿no? Vamos a invitar al doctorante Alfonso Maitalosa con la temática Pedagogía y Didáctica Transformadora y Revolucionaria. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Puedo compartir, ¿no? Adelante. Hombre, ¿cómo voy a compartir? ¿Cómo es la cosa? Se ven las diapositivas, Adolfo. Alfonso. Ya, doctora, entonces vamos a empezar, ¿no? La ponencia con la siguiente interrogante, ¿no? Si no transformamos la educación, ¿qué futuro nos depara a nuestra humanidad? Para responder al interrogante, después de análisis de la lectura, debemos, ¿no? Nosotros, los educadores, eh, no utilizar simples aulas para aprender y enseñar, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que dar mayor cabida a lo que es el aprendizaje, luego la enseñanza, ¿no? Entonces, lo importante es desarrollar, ¿no? Otros lugares, no simplemente la aula, ¿no? En ese sentido, otros lugares serían, ¿no? Más que todo en el área rural, lo que es los invernaderos, la cancha deportiva. Podemos visitar, digamos, saliendo a la población, ¿no? Por ejemplo, podemos enseñar la matemática haciendo los espacios de los terrenos. De esa manera, tendría que ser más práctica nuestra educación, ¿no? Entonces, aquí habíamos anotado algunos principios importantes, ¿no? Que también están en nuestras normativas, ¿no? Lo que podemos decir es de que los principios ético-morales, ¿no? Que debería estar siempre, ¿no? En nuestras aulas, porque nuestros antepasados aprovecharon, ¿no? Lo que es la Maquella, Mayulia, Amasúa, ¿no? Entonces, los principios más importantes que también están en nuestra Constitución, también plantean, ¿no? Lo que es nuestra ley Abelino Siñana Licerdo Pérez, ¿no? Entonces, el Sumacamaña, ¿no? El vivir bien, ¿no? En las tierras orientales, el Yandereco, ¿no? Una vida armoniosa. Cabi, ¿no? Vida buena, ¿no? Entonces, Capagñán, camino o vida noble. Entonces, los principios que debían dotarnos, que todo maestro debía desarrollar, ¿no? Esos aspectos de, digamos, en nuestra educación. Entonces, tendría que ser, dice, ser un rico de conocimientos, ¿no?
y más que todo tendría que tener una gran significancia en los alumnos, a lo que vemos, ¿no? A lo que practicamos en las unidades educativas. No lo es así, ¿no? Siguen algunos docentes con su tiza y no tiza, ¿no? Sino, ¿qué se llama esto? Y marcador, ¿no? Ahora ya hay pizarras acrílicas y, y no dan opción, digamos, al avance tecnológico, que también es importante, ¿no? Haciendo ver algunos videos, a partir de una dramatización. Son aspectos que la nueva educación transformadora y revolucionaria debe aplicar. Pasando a otro punto, manejamos una educación, tenemos que manejar una educación inter y transdisciplinaria, ¿no? Cuando decimos la interdisciplinaridad, es el contacto entre disciplinas y transdisciplinaridad lo tendríamos que aplicar simultáneamente todas las áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, aquí juega muy papel importante los diferentes actores educativos que tienen que estar inmersos sí o sí en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y a partir, digamos, también en la actualidad manejamos lo que es los proyectos productivos. De esa manera, sí o sí hay que incorporar los diferentes actores educativos, ¿no? Lo que se plantea también, debía existir temas generadores, ¿no? Entonces, en el aprendizaje y enseñanza, ¿no? Una didáctica del maestro orientada siempre en la investigación, ¿no? Factor importante la investigación, ¿no? De que realmente si no investigamos, entonces, ¿qué vamos a transmitir a nuestros, o sea, qué vamos a hacer conocer a los estudiantes? Una formación sociocrítica, ¿no? Donde están los criterios de emancipación y la conciencia, ¿no? Dos aspectos, dos criterios muy importantes, ¿no? Para el desarrollo de que sea transformadora, ¿no? Nuestra educación, ¿no? Y también, ¿no? Que el niño desarrolle todas sus potencialidades, ¿no? En el aula, ¿no? Y las facultades también que el estudiante tiene. Por otro lado, debemos tener, más antes hemos indicado también, ¿no? Espacios abiertos, ¿no? En una institución educativa. Entonces, tendríamos que conformar conjuntamente con los padres de familia y autoridades del municipio, ¿no? En algunos lugares el municipio es que poco apoya, ¿no? Solicitamos competencia del municipio, ¿no? Dicen, ¿no? Entonces, muchas veces algunos municipios son pobres y no dan, ¿no? Lo que requerimos nosotros verdaderamente. Mm, y nos indica, ¿no? Que se llama las fábricas, las empresas, industrias y comercio, mercados populares. En ahí está la riqueza del aprendizaje, que muchas veces los profesores salen, ¿no? Salimos al mercado, pero lo que la gente nos dice, no, están paseando, no están aprendiendo nada. Entonces tendríamos que hacer conocer o qué estamos haciendo, ¿no? Muchas veces somos criticados cuando salimos, ¿no? A los mercados, no están yendo a jugar, no están aprendiendo nada, ¿no? Entonces, una situación que habría que trabajar, ¿no? Son contextos diferentes, ¿no? En otros contextos así, ¿no? Tal vez en otros contextos no lo es así también, ¿no? Entonces, una escuela nueva necesita cantidad de lugares, nos indica, ¿no? Espacios donde el participante pueda poner en práctica acciones complejas de investigación para tener ventajas para un aprendizaje de calidad, ¿no? Entonces, lo que se llama eso es muy importante. Entonces, para desarrollar potencialidades, facultades integrales en todas las personas. Entonces, somos compañeros en el grupo 3, entonces va a continuar nuestra compañera a continuación. Bien, doctora, compañeros, voy a dar continuidad al tema, un poquito estoy resfriada, mil disculpas. Em,
profundizando un poquito lo que nos ha tocado tocar en esta tarde, en esta noche, acerca de lo que es la pedagogía y didáctica transformadora y revolucionaria, ¿no? Había planteado la siguiente pregunta problematizadora. ¿Cuáles son los factores para que la acción pedagógica del maestro no trascienda fuera de las cuatro paredes del aula? Bueno, empecemos indicando de que hablar de transformación y revolución en lo que es pedagogía y didáctica también va a implicar pensar en diferentes aspectos. Obviamente que estos vayan generando cambio, es lo que se pretende. De lo cual la lectura del texto profundiza lo que es los lugares de aprendizaje, ¿no? Los lugares de aprendizaje y enseñanza, ¿no? Ambas cosas, que debieran ser diversos y diferentes, ¿no? No solamente encerrarnos en las cuatro paredes del aula, ¿no? En ese sentido, nos reflexiona, ¿no? Un poco esto de lo que es la revolución. Si pretendemos transformar y revolucionar, tendríamos que tomar en cuenta este aspecto que es muy importante cuando queremos que el estudiante aprenda desde la vida y para la vida, ¿no? No podemos enseñarle a un niño ecología dibujando un ser vivo en el pizarrón, cuando podríamos enseñarle yendo tal vez a un vivero forestal o prácticamente saliendo al patio del colegio y plantando un árbol, ¿no? O sea, es una gran diferencia que existe y dónde es donde va a aprender mejor el niño, obviamente en la práctica que él lo va a hacer, ¿no? Eso no se va a olvidar nunca. Pero si solamente nos encerramos en enseñarle cierta temática en el pizarrón, eso se le va a ir, ¿no? Se le va a olvidar. Y cuando quiera, digamos, dar, valorarse, ¿no? Todo lo que es lo que ha aprendido en el año, poco va a rescatar, ¿no? Pero se va a acordar más aquellas cosas, aquellas actividades que ha realizado o aquellas visitas que ha hecho. En ese sentido, nos habla de los espacios abiertos, ¿no? Que ya no estén cerrados, sino es que en espacios abiertos, desde centros educativos hasta centros de producción de mayor alcance, dice, ¿no? Aquí en en lo que es la zona urbana, tenemos mucho por visitar, ¿no? Prácticamente se podría sacar al estudiante a poder ir a visitar y ver desde cerca cómo se están elaborando ciertos productos, ¿no? En ese sentido nos menciona fábricas, empresas, industria, comercio, parques, museos, calles, cines, centros comerciales, mercados populares, o sea, hay mucho que ver, ¿no? Pero no solo en la zona urbana, ¿no? Por ejemplo, hablamos también de Tiahuanaco, digamos, ¿no? Por decir, ahí lo puse una imagen. Muchos maestros toman la iniciativa de hacer un viaje de estudio, ¿no? Y más allá de avanzar todo lo que es la cultura tiahuanacota, es mejor visitarlo allá, ¿no? Y más de cerca ir viendo con sus propios ojos el niño todo lo que había sido la cultura tiahuanacota, ¿no? E incluso poder visitar el museo, los museos que están enfrente, y bueno, aprender de ello, y eso se va a acordar, se acuerda el niño, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos mucho. Y aquí en la ciudad de La Paz mismo tenemos muchos museos a los que se puede visitar, y bueno, eso no se va a olvidar el niño. ¿Por qué no decir también en la zona rural, ¿no? Allá en la zona rural también por ejemplo, en Pacajes, en la provincia de Pacajes, yo tuve la oportunidad de trabajar, está la ciudad de Piedra, ¿no? Y bueno, llegan turistas y todo ello, y los estudiantes, a veces, ¿no? Cuando un turista le dice, ¿me puedes llevar a la ciudad de Piedra? Algunos conocen, pero algunos no saben, ¿no? Porque en la ciudad de Piedra uno se pierde, ¿no? Si es que no vas con una guía turística. Y qué mejor que los estudiantes sean los que puedan guiar y puedan enseñar de lo que es su realidad, ¿no ve? Entonces, eso ya es salir de las cuatro paredes del aula y aprender desde la vida misma del estudiante. ¿Ya? Entonces,
Esto va obviamente direccionar a lo que es el desarrollo de las facultades y potencialidades. Asimismo, va a direccionar a la investigación y la formación sociocrítica, ¿no? Llevando a la práctica todas las acciones complejas de la investigación, ¿no? Va a llevar de la teoría a la práctica o partiendo de la práctica misma para poder teorizarlo, ¿no? Entonces, un poquito respondiendo a la pregunta problematizadora que había planteado, los factores para que la acción pedagógica del maestro no trasciendan fuera del aula, en esta temática que habíamos tocado, que son los salir fuera del aula, bueno, vendrían a ser esos factores tal vez el tiempo, ¿no? Muchas veces el horario mosaico con el que aún se trabaja no permite tal vez disponer de tiempo para poder hacer estas visitas, ¿no? Obviamente hay que, por ejemplo, para salir a un viaje de estudio hay que presentar un proyecto, o el PDC, bueno, toda una planificación, ¿no? Para salir allá. Y bueno, el tiempo a veces no permite, y más si es en el nivel secundario, donde en un día el estudiante pasa varias áreas, ¿no? Y si un maestro de cierta área quisiera salir, va a tener que, digamos, disponer toda la tarde o toda la mañana, ¿no? Entonces ahí entra lo que también sería lo transdisciplinar, lo interdisciplinar, ¿no? Se podría realizar una actividad donde los maestros de esa tarde, los 3 o 4 maestros, puedan, tal vez, ¿no? De parte de sus áreas, poder relacionarlo en la actividad que lo van a realizar y que a los 4 maestros les sirva la actividad que se está haciendo, ¿no? Entonces, otro factor que no permite esto también sería la falta de compromiso, quiera o no existe en nuestra realidad, ¿no? Maestros comprometidos y maestros que no lo están. ¿Por qué decimos que no lo están? Porque también las evidencias nos muestran, ¿no? Que ellos prefieren estar enseñando en el aula y no salir, y tal vez cuando tal vez hay algún instructivo de las autoridades superiores o de arriba, recién ellos, ¿no? Tal vez para mandar la evidencia solamente, pero no nace de ellos, ¿no? En ese sentido, también un factor determinante sería la falta de compromiso. Y lo otro, el apoyo. No siempre todos los papás de un curso están de acuerdo, ¿no? Siempre hay papás que están dando la contra, que están de manera negativa, ¿no? Indicando que es pérdida de tiempo y gasto económico, que tenemos, no solo tenemos un hijo, sino varios hijos, etcétera, ¿no? Entonces, serían, ¿no? Los factores que tal vez no dejan de que la pedagogía del maestro trascienda, lo pedagógico trascienda más allá de las 4 paredes del aula. Esa sería mi participación. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Elizabeth. Damos paso a Bueno, continuando con Castillo. la exposición, ahora viendo esas interrogantes y nos planteamos entonces cómo generar cambios profundos en la educación, promoviendo esa participación activa de los estudiantes, de los maestros, ¿no? Y formar el pensamiento crítico y la transformación social. Aquí es la interrogante, porque también el comprender, el poder innovar las nuevas metodologías, las nuevas didácticas, tiene que ver mucho con la participación activa de todos los actores. Si no existe esa participación, si no existe esa aceptación, va a ser muy difícil. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver este problema? De alguna manera, viendo, ¿no?, esa transformación social a través de la educación, siendo que esta pedagogía conlleva desde este modelo educativo sociocomunitario productivo en transformar esa realidad que nosotros le estamos viviendo, ¿no es cierto? Y se enfoca en la construcción de conocimientos significativos y en la participación activa de todos los actores, ¿no? Para mejorar los procesos educativos y dar las mejores condiciones de vida, ¿no? Por otro lado, ¿no? El siguiente diapositiva, por favor, es, ¿no?, buscar y formar ciudadanos críticos. Y ahí decía, ¿no?, mi compañera, comprometidos con la transformación social. Si no hay ese compromiso de transformación social, es como decir, seguimos, ¿no?, vagando por esa idea de poder transformar. Entonces, aparte, ¿no?, sean
tengan la capacidad de cuestionar y transformar esas estructuras de poder, ¿no? La forma de que algún momento nos decía, no, no pueden salir al aula, ¿no? Las planificaciones tienen que ser, o sea, de pronto nos enmarca estamos encasillados en un cuadrado y que no podemos salir de esto, ¿no? Y a raíz de eso se dan las injusticias, ¿no? Que presentan la sociedad. Por ejemplo, esa mala distribución de la economía, esa separación de brecha entre ricos y pobres, ¿no? Entonces, acá necesitamos cuestionar esa realidad, pero desde la posición, desde esa posición hipistémica del maestro, ¿no? Y a la vez del maestro, ¿qué le corresponde? Acá es de proponer estrategias didácticas que promuevan la participación. Hay muy decía, la creatividad, salir afuera del aula, que generalmente el aula no se soslaya todo en el curso, sino también tenemos esa oportunidad de interactuar con la realidad, ¿no? De poder cuestionar del por qué suceden los hechos. Y asimismo el pensamiento crítico de los estudiantes, que esto va a conllevar a la transformación de esa realidad que estamos viendo, porque siendo que ellos son el presente y el futuro de nuestra comunidad, de nuestra región, de nuestro estado, ¿no? Y por otro lado, esto es bien importante también soslayar, de buscar que los contenidos sean más significativos y relevantes, que, que el estudiante, por ejemplo, que aún todavía la física que nosotros enseñamos en las escuelas, sigue en esa física clásica, mira, fíjense, de ciclos pasados, ¿no? Pero si nos damos de cuenta, la tecnología ha desarrollado con mayor proporcionalidad. Cada vez es un ejemplo claro que nuestros celulares día a día se quedan muy obsoletos. ¿Y esto qué requiere entonces? Que nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje del maestro tiene que ir acorde a esos cambios que se dan en la realidad, que se dan en la sociedad, que se dan, ¿no? En los medios tecnológicos. Por otro lado, es importante conectarlos con su realidad y fomentando su capacidad de análisis, ¿no? De análisis, de síntesis, para transformar esta misma. Si no es consciente el estudiante de su propio aprendizaje, si no le interesa, no va a haber esa transformación social. Entonces, acá, ¿qué nos lleva? Una tarea muy compleja de poder entender esas complejidades como algún momento se lo mencionaba, ¿no? De la complejidad hay que entender, porque en realidad todo va circunscrita a uno, y esto a uno lleva pues a repensar del cómo estamos comprendiendo la realidad, porque no simplemente hablar de una realidad, sino hablar de las realidades, de esas epístemas de las realidades para comprender ese todo. Con esto estaría terminando, licenciada, mi intervención. Gracias, Roberto. Vamos a invitar a la ponencia al doctorante Juan Carlos Nina Ratia. Al doctorante Mario Pazzi Mamani, de la misma forma, invitamos a que realice la ponencia sobre la temática capacitación y actualización permanente de todo el personal de la institución educativa. No viendo la participación, vamos a proseguir con la ponencia del doctorante Yesid Ramírez Chipana con la temática Buen clima institucional e interacciones socioeducativos de calidad. Hola, buenas noches. ¿Puedo compartir la pantalla? Adelante, colega Yesid. Observa, ¿no?
Aún está cargando. Está bien. Ahora sí. Sí, doctora y compañeros y compañeras, muy buenas noches. En esta ocasión voy a hacer mi presentación sobre la temática que dice un buen clima institucional e interacciones socioeducativas de calidad, por lo cual el equipo de trabajo está conformado por los siguientes colegas. Mi nombre es Yesitza Mechipana, Efraín Ramírez de la Cruz, Elías Rodríguez Delgado, que al final también ellos van a intervenir. Sí. La pregunta problematizadora es, ¿cuál es la importancia de un clima institucional adecuado en la práctica educativa? Generalmente, en una institución, a partir de nuestra experiencia vivida y también a través de la lectura de la realidad educativa, observamos una serie de problemáticas que ocurren en las unidades educativas y entre ellas es justamente un clima institucional muchas veces no favorable. Es decir, el gestor educativo o la persona que está a la cabeza de la institución no genera un clima institucional adecuado y acogedor. Existe carencia de confianza entre los actores educativos. A veces la comunicación no es tan asertiva ni tampoco efectiva, ¿no? Y así podemos ir describiendo sobre algunas características del clima organizacional de las instituciones educativas. En consecuencia, aquí en el texto que hemos leído, nos plantea, pues, generar, ¿no?, un clima institucional, la cual es importante, ¿no es cierto?, para garantizar la calidad educativa o la calidad de procesos educativos que anteriormente habíamos, ¿no?, discutido, analizado, ¿no? Es decir, el clima institucional es importante para el cumplimiento, para el logro de los objetivos, de las metas, o muchas veces también hablamos sobre estándares o indicadores que pretendemos alcanzar o que pretendemos lograr. Por otro lado, un clima institucional es, eh, es un escenario, ¿no?, que tiene que generar un escenario de confianza mutua entre los actores educativos. En una educativa, por ejemplo, el gestor educativo tiene que ser, pues, un líder, generar confianza en los actores educativos, como ser los docentes, padres de familia, estudiantes, autoridades de la comunidad. Entonces, si es así las condiciones del trabajo, pues va a haber, pues, motivación, satisfacción en los actores sociales. Y el desempeño del trabajo que se va a realizar, por supuesto que va a ser eficaz, eficiente, ¿verdad? Por otro lado, un clima institucional significa también generar espacios de participación, no solo participación, también toma de decisiones y el compromiso con la institución. Asimismo, para un clima institucional es importante también, fundamental, lo que es la comunicación horizontal, el diálogo, el consenso, por otro lado, resolución de conflictos, y sobre todo la escucha activa, ¿no?, que tiene que persistir en todo momento, es decir, comprendernos entre nosotros, entre los actores educativos que trabajan en una institución. También hay que tomar en cuenta que un clima institucional favorable no significa también que haya una libertad total, porque algunas veces también existe alguien que quiere aprovecharse de aquello, ¿no? Es decir, por el hecho de que la autoridad es bueno o algún colega es comprensible, eh, uno también quiere aprovecharse de aquello. No hay que olvidar que cada uno de los integrantes o los actores educativos cumplimos una función específica que ya está establecido, pero sí es necesario también socializar sobre las responsabilidades, las funciones que cumplimos cada uno de los actores educativos. Antes de aplicar cualquier sanción, siempre es bueno también tomar algunas acciones preventivas para evitar algunos inconvenientes o problemas que se puedan presentar en la unidad educativa o cualquier institución. Entonces, cuanto más democrático y de consenso sea una unidad educativa o cualquier institución, la cual significa mayor compromiso, responsabilidad, también el fortalecimiento del trabajo en equipo, el bienestar común. En conclusión, doctora, ¿no?, un clima institucional está relacionado con los estados de ánimo
de las personas, las percepciones que tiene el actor educativo en relación a su fuente laboral, la cual desde luego es un factor incidente en el trabajo. En cambio, una cultura organizacional se refiere a la identidad de la institución. Es la práctica de ciertos valores o costumbres o tradiciones que varía o difiere de una institución a la otra. Eso es cuanto podría en esta ocasión participar y también nuestros compañeros del equipo van a complementar. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Muchas gracias, doctora, y un saludo cordial a todos los compañeros. Estamos abordando la temática de ese buen clima institucional, sí, que es importante, específicamente en este caso, en las unidades educativas. Hacemos esta pregunta, ¿verdad? El clima institucional tiene una relación directa académico de los estudiantes, ¿sí? En una unidad educativa donde hay un buen clima institucional, ¿será o habrá un buen test? Podemos responder así, de manera generalizada, ya que un buen clima genera maestros propuestas de solución, innovación. Ellos proponen actividades dirigidas a padres de estudiantes o actividades que unan buen clima institucional, sabiendo que en una institución está ahí toda la comunidad, ¿no? Del gestor educativo, del director, padre de familia, tenemos lo que es el elemento de junta escolar, estudiantes, ¿sí? En un marco de un buen clima institucional, con la labor docente, con las actividades que se realizan en la institución, y por tanto, si hay ese clima, ese respeto, esa confianza, los padres de familia también se constituyen en personas clave, personas colaboradoras, involucradas en la institución. Y como resultado tendremos, o quienes van a ser favorecidos de este clima institucional, toda la comunidad, específicamente los estudiantes. Tienen un espacio de aprendizaje, de confianza, ellos pueden preguntar libremente sus inquietudes, se desenvuelven en tranquilidad, por tanto se genera un aprendizaje efectivo, ¿sí? Tendremos una institución que trabaje en equipo, todo un sistema en el que sus elementos cumplen su función de manera coordinada y ordenada, ¿sí? Y como decíamos, los favorecidos son los estudiantes con una formación en valores, una formación intelectual, una formación física, ¿sí? Es decir, personas que tienen una formación integral, ¿sí? Eso nos garantiza un clima institucional, un buen clima institucional, ¿sí? Garantiza la participación, confianza, motivación, trabajo en equipo entre todos los integrantes. Acá como una pregunta al conjunto de nuestros compañeros decir, ¿no? ¿Qué actividades podemos proponer para generar un buen clima institucional en una unidad educativa? ¿Sí? Tal vez teniendo como realidad, ¿sí? Una desunión, poca comunicación, director que no está, no hay una buena confianza con los docentes entre ellos no se llevan bien,
¿qué actividades podemos proponer en esa realidad para generar un buen clima institucional? ¿Sí? Aquí tenemos tal vez como algunos, y por supuesto que debe haber muchos, cursos, ¿sí? Cursos que unan al director y personal docente. Tal vez también no está por demás y me parece algo, un espacio adecuado también cuando auspiciamos un almuerzo, partimos, o una actividad deportiva. Hasta ahí mi participación, doctor. Ahí. ¿Qué actividades podemos proponer para generar un buen clima institucional? El compartimiento sobre todo, y el buen trato, ¿no? Y como gestores debemos motivar constante, ¿no? A nuestros maestros y maestros. Y también, ¿no? Las recreaciones, un viaje, ¿no? Y una evaluación institucional puede ser fin de año, para conocernos, para interactuar entre todos los miembros de la unidad educativa. También el deporte. El deporte es el que integra a todos. Gracias. Vamos a invitar a Magíster Elías Rodríguez Delgado. Realizamos una pregunta problematizadora. ¿El clima institucional en qué beneficia y en qué puede perjudicar? Cuando hablamos de un clima institucional, hablamos de un ambiente emocional y social, como ya estaba mencionando, ¿no? Esta parte es muy fundamental, porque una institución está compuesto por integrantes, ¿no? Vamos a decir, por recursos humanos, que serían en este caso los estudiantes, el plantel docente, ¿no? Los gestores, los directores, ¿no? Lo administrativo, la secretaria, el portero, ¿no? Tal vez en otras instituciones, en escuelas superiores pueden ser los ingenieros, ¿no? Y todo lo demás que tiene que ver, ¿no? Con el trabajo que tenemos que ver en la institución, con los padres de familia, con los, vamos a decir, con las autoridades. Entonces, un ambiente emocional y social va a buscar, va a beneficiar en poder alcanzar los logros y los objetivos planteados durante la gestión. Y para eso se debe promover, ¿no? En las diferentes comisiones, ¿no? Un trabajo, ¿no? De manera democrática. Y además de eso, se tiene que, dice, llevar, ¿no? Un trabajo, digamos, como usted ya lo estaba planteando, de intercambio, tal vez ¿cómo se llama? Deporte. En el caso, digamos, en el deporte, hay muchas personas que sí les gusta la actividad deportiva, pero no a todos, ¿no? En todas las instituciones. Entonces, este ambiente va a unir, va a hacer que nos conozcamos y vamos a hacer conocer a nuestros colegas mismos y a nuestros padres de familia o a las autoridades que vamos a ir intercambiando. Algunos viajes pedagógicas o viajes de estrés, vamos a decirlo así, porque también nos va a ayudar a poder, ¿no? Compartir y llevarlo de amenamente, ¿no? Y va a juntar también y vamos a tener un clima institucional de manera positiva. A veces también hay actividades, ¿no? Culturales en el cual también se puede participar, ¿no? Y generalmente esto se va promoviendo. Entonces, el clima institucional, todas estas actividades va a depender, digamos, de un eje primordial que en este caso sería la cabeza o el MAE, ¿no? El director, quien va a poder llevar adelante. Ahora, ¿en qué nos puede perjudicar? O sea, cuando no hay un clima institucional, o sea, todo lo negativo, entonces va a causar una desunión, como a veces solemos ver en algunas instituciones educativas, ¿no? Hay diferentes grupitos que se van conformando y se van viendo, ¿no? Y en las reuniones generalmente se puede ver esa división, ¿no? Esa discrepancia, un debate, pero esto
se debe sanar, como decía, ¿no? Se debe confraternizar con actividades que puedan unir, ¿no? Entonces, el clima institucional es parte esencial, como ya lo dijo mi compañero anteriormente, que nos va a unir, que va a alcanzar, que va a beneficiar también a los estudiantes y a toda la comunidad educativa. A veces cuando no hay un clima institucional, digamos, con las autoridades que tenemos, que tal vez con la alcaldía, ¿no? En el área rural especialmente, entonces cuando no se llevan muy bien, entonces hay una causa o hay un efecto, una respuesta, ¿no? Al comportamiento, entonces puede perjudicar a toda la institución o también puede beneficiar. Entonces siempre tenemos que ver o trabajarlo, ¿no? Desde una calidad educativa, ¿no? Todo este clima institucional tiene que llegar, ¿no? A la calidad educativa. Para alcanzar a la calidad educativa hay muchos, ¿no? Hay muchos indicadores que tenemos que ir trabajando. Uno de ellos es el ambiente emocional y social, que sería el clima institucional. Nada más, mi estimado doctor y compañeros. Entonces, esa sería la participación del grupo, ¿no? Que nos ha tocado realizar el clima institucional. Muchísimas gracias. El clima institucional es muy importante dentro de las unidades educativas, ¿no? Y sobre todo, como gestores educativos, debemos, ¿no? Mejorar las relaciones humanas. Como dice un refrán, piensa y vive como una persona feliz y serás feliz. Entonces debemos tomar en cuenta todos los aspectos para que el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de la escuela va a repercutir, ¿no? Si existe un clima institucional bueno, va a repercutir en los estudiantes también, ¿ya? Bueno, ahora sí, vamos a invitar al magíster José Luis Sirpa Chávez para que realice la ponencia con la temática apoyo permanente tanto a estudiantes y docentes. Buenas noches, doctora. Gusto de saludarle y compañeros. Buenas Voy a noches. permitirme compartir la pantalla. Doctora, me ratifica si es que esta se puede llegar a observar cuando esto sea así. Se observa, se ve. Muy bien. Bueno, la temática que se ha lanzado, ¿no? Apoyo permanente tanto a estudiantes y docentes. En la dinámica de la pedagogía, la intención es obviamente poder promover el desarrollo de habilidades y talentos entre lo que son los estudiantes y el personal docente. Para ello es necesario tener un apoyo, ¿no? Y este apoyo tiene que caracterizarse por ser equitativo. Que equitativo no solamente implica el hecho de integrar a quienes no puedan realmente integrarse por condiciones materiales, condiciones sociales o psicosociales, ¿no? Sino también implica el hecho de poder integrar desde una perspectiva que no discrimine el criterio epistemológico, en tal sentido de que no existe un sesgo colonial, puesto de que no se centre en determinadas áreas del conocimiento, el apoyo, ¿no? Tanto para estudiantes como para docentes, ya que muchas veces se suele centrar solamente en dinámicas operativas como los eventos deportivos. Y bueno, eso suele generar que existan sesgos, ¿no? Porque normalmente, y eso es un aspecto colonial debido a que existe una asignación, un prejuicio construido de la funcionalidad de los sujetos en determinados sectores sociales por su condición socioeconómica y ascendencia cultural. ¿Y esto por qué se plantea de esta forma? Pues todo debido a que entendemos que la constitución misma de la institución educativa alberga a una sociedad. Y las sociedades no son simplemente abstractas, definitivas, sino que son complejas, ¿no? Entonces son un indeterminado. Y al ser estas complejas y ser un indeterminado, podemos encontrar en estas sociedades complejas varias habilidades. Y si nosotros entramos en un sesgo y simplemente desarrollamos algunas y ponemos esfuerzos para desarrollar algunas, evidentemente otras van a quedar aisladas y estas no van a poder desarrollarse. Por tal sentido, es la necesidad de intentar comprender la complejidad que articula la institución educativa. En ese sentido, es muy importante la funcionalidad que puedan llegar a desarrollar quienes administran, quienes tienen poder político y de decisión en las instituciones educativas y asimismo en el sistema educativo, ¿no? Director departamental, directores distritales, gestores educativos y obviamente en la institución formación propia de los maestros, las escuelas de formación superior de maestros, ¿no? Asimismo, entender que
existe una limitación en este sentido, ¿no? Por eso está ahí la pregunta, ¿cómo construir un apoyo permanente efectivo a estudiantes y docentes? Porque este apoyo muchas veces se ha burocratizado, de tal forma que las planificaciones se sostienen simplemente en escritos o son planteamientos discursivos. Aunque el discurso es muy importante porque llega a interpelar para transformar la realidad, pero sin embargo se sostiene solamente en el ámbito de la subjetividad o escrito en determinados papeles que no llegan a ser concretados. Entonces, para entender que sí existe un apoyo concreto, entonces se debe desarrollar acciones concretas, materialmente visibles, para que podamos notar que existe ese apoyo. Es muy sencillo, ¿no? Si desde la experiencia uno puede manifestar, por ejemplo, que muchas veces se dan aportes con la intención de apoyar el sector del desarrollo deportivo, que está perfecto, pero que muchas veces cuando se habla de eventos académicos o eventos como por ejemplo en los maestros tenemos Educa Innova, muchas veces se aísla ya el respaldo a quienes puedan llegar a participar. Entonces, este es el elemento, ¿no? Entonces, para tratar de responder a la pregunta, bueno, obviamente en el sentido Milei seríamos, ¿no? Decir que eliminar a la casta de administradores, ¿no? Gestores educativos, docentes, etcétera, que están actuales, pero la idea es más bien eliminar la estructura de la subjetividad colonial que ha limitado las acciones operativas en materialidad y que ha limitado las acciones de la parte de apoyo, habilidad y talento, otros, simplemente un sector socioeconómico acomodado. Entonces, esa es la idea, ¿no? Así de forma concreta para poder tratar este punto y seguramente va a poder argumentar algo más el compañero que sigue a continuación. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Vamos a invitar a Michael Tarqui Laura para que realice la ponencia. Gracias, doctora. Adelante, Michelle. No sé si logra ver, doctora. Sí, ya está cargado las diapositivas, ¿se ve? En el margen del tema que nos ha proporcionado, la pregunta problematizadora lo he planteado de esta manera. ¿Existe apoyo permanente tanto a estudiantes y docentes en la actualidad? Entonces, vamos a tratar de analizar y reflexionar en la actualidad en el modelo educativo de nuestro país. Entonces, el apoyo permanente tanto a estudiantes y docentes, evidentemente, si hacemos un análisis con la ley 1565 y ahora con la ley 070, ha habido mucha mejora. Y en ese lapso de mejoramiento también ha existido un decaimiento. Si bien cuando se ha promulgado la ley había un apoyo constante, ahora que ha pasado como una década, ya no se nota ese apoyo, más que todo en lo material, ¿no? Y si tomamos en cuenta parámetros internacionales, existen colegios, escuelas o aulas equipadas con material tecnológico, hablando de redacción, hablando de computadoras para los maestros, tanto para los estudiantes. En ese sentido faltaría, y aún falta, ese apoyo que debería partir del gobierno central, pero el gobierno central ha desligado quizás una función a los gobiernos municipales. El gobierno central, como tiene el poder económico para distribuir una economía a cada región, sin embargo, falta políticas para que se vaya implementando mucho más a profundidad en el apoyo hacia el sistema educativo. Mientras los gobiernos municipales
están haciendo lo que les piden, ¿no? Lo que les piden los gestores educativos o los padres de familia a mucha insistencia. Solamente eso, pero no hay una iniciativa tampoco de políticas como para implementar o ver las realidades de las unidades educativas. Quizás por falta de conocimiento, por ejemplo, en las áreas rurales es bastante, existe una falencia grande, ¿no? Los padres de familia en la actualidad se ha involucrado mucho en la parte de consenso con los estudiantes y los maestros. Evidentemente participan en algunas decisiones, pero también ya algunos padres de familia ya exageran en las peticiones que le hacen, o el poder que ha tenido este sistema educativo hacia los padres de familia. En ese sentido, de haber apoyo, existe apoyo, pero también falta, ¿no? Falta mucho en los materiales, más que todo, ya lo decía el compañero. En ese sentido se puede analizar entre el sistema educativo del anterior y lo que tenemos ahora. El apoyo permanente, tanto en los estudiantes y docentes, tiene falencias que hay que superar en el sistema educativo de la Doctora, no lo escuchamos. Perdón. Decía apoyo permanente, ¿no? Aquí en Bolivia debía existir políticas de ayuda a los estudiantes, ¿no? Podía ser semestral, con unos bonos realmente para aquellos estudiantes que estén en desventaja social. Sería una buena propuesta, ¿no? O un anteproyecto que podemos nosotros tal vez proponer, que se ve que existen estudiantes que les abandonan los padres de familia y ellos empiezan a trabajar y ahí hay deserción escolar. Pues para todos ellos, para que tengan acceso a la educación, sería bueno un bonus, no continuos, pero serían semestrales. Vamos a invitar al ponente, doctorante Teófilo Ticona Copa, con la temática El papel de la escuela en la construcción de la sociedad. Asimismo, al doctorante Hugo Tola Colque, con la temática El papel de la escuela en la construcción de la sociedad. Adelante con la ponencia. No habiendo, vamos a dar paso a la ponencia a Juan Carlos Nina Ratia con la temática capacitación y actualización permanente de todo el personal de la institución educativa. Adelante, magister.
Bien, muy buenas noches, estimada doctora, colegas. El tema que me toca presentar titula La capacitación y actualización permanente de todo el personal de la institución educativa. Para realizar esta ponencia, creo que la imagen que ahora presento es clara visión de lo que se quiere lograr en cuanto a capacitación y actualización, recuperando las culturas y pretendiendo buscar el diálogo cultural e intercultural. A partir de ahí comenzamos con una pregunta problematizadora. ¿Cómo podemos transformar de manera efectiva un currículo educativo arraigado en perspectivas eurocéntricas y coloniales en uno que sea verdaderamente inclusivo y representativo de las diversas voces y perspectivas de las comunidades indígenas y otras minorías, y cómo puede la capacitación desempeñar un papel fundamental en este proceso de descolonización curricular? Perdón. Bien. La descolonización del currículo implica la capacitación permite a los educadores aprender sobre diferentes enfoques pedagógicos y contenidos que sean culturalmente relevantes y que reflejen una variedad de experiencias y perspectivas. Esto implica que el maestro que sea capacitado no solamente en cuanto al manejo de contenidos, sino básicamente en el conocimiento de diferentes enfoques descolonizadores, decoloniales, que permitan justamente ampliar su horizonte en cuanto a crear metodologías y didácticas desde su realidad de manera situada. También abordar el tema del sesgo cultural, que es otra de las características de la formación y capacitación. La capacitación en la diversidad cultural y el enfoque de coloniales ayuda al personal educativo a reconocer y abordar los sesgos culturales implícitos que pueden estar presentes en sus prácticas y en la selección de materiales educativos. Esto es importante reconocerlo también porque muchas veces nosotros, cuando nos formamos en una perspectiva de universalidad, olvidamos muchas características que tiene la comunidad y también dejamos de lado la capacidad de recuperar estos valores culturales, saberes de la comunidad que pueden de alguna manera también contribuir al desarrollo de la comunidad y la transformación de la realidad. Otra de las características que tiene la actualización y capacitación del personal es la revalorización de las voces marginadas. Esto permite destacar la importancia de dar voz a las comunidades marginadas y desfavorecidas. Esto implica aprender a escuchar y valorar las perspectivas de estudiantes, de las familias y de la comunidad misma. Muchas veces cuando nosotros planificamos y el maestro planifica, no recupera las necesidades de la comunidad y tendemos a solamente repetir contenidos que no responden a las realidades de la comunidad. Como última característica temática que hay que abordar en este tema de capacitación es la preparación para un mundo globalizado. No por hablar o no por tener una perspectiva decolonial y descolonizadora, vamos a obviar el tema de estar presentes en este mundo globalizado. Es un mundo cada vez más globalizado. Es crucial que los educadores estén preparados para abordar la diversidad cultural y social y, por ende, los maestros tienen que tener la capacidad de dialogar cultural e interculturalmente con otras nacionalidades y otras culturas. Bien, esta es la ponencia que tengo, doctora, y bueno, pues quedo a disposición de los compañeros si hay alguna pregunta.
No se le escucha, doctor, está apagado su micrófono. Gracias. Bueno, con esto estaríamos concluyendo las ponencias, ¿no? Las diferentes perspectivas, aportes, análisis de cada uno de ustedes, ¿no? Siempre con un posicionamiento de colonial, ya. Lo único les voy a decir, todo lo que se siembra se cosecha. Muchas felicidades a todos ustedes por haber continuado con el estudio de posgrado, ¿no? Un día vamos a estar festejando con los títulos que van a obtener y va a ser un objetivo más cumplido en su vida profesional para todos ustedes. Les digo hasta pronto, cuídense mucho. Ya, saludos a la distancia a todos y a todos, a todas y a todos los ya van a ser doctores, ¿no? Ese es el grado académico que uno sueña tener. Muchas felicidades. Yo sé que el estudio es pues poco abandonar la familia, ¿no? A la pareja, pero el esfuerzo tiene su recompensa. Entonces, con esto quiero despedirme con ustedes, que tengan buenas noches y hasta pronto, queridos doctorantes. Un gusto conocerles a ustedes, pese que no he podido conocerles así, porque la mayoría no activaba su cámara, ¿no? Algunos he llegado a conocer, pero los estoy conociendo a distancia. Saludos a distancia y hasta luego, doctorantes. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Ha sido un gusto poder compartir todas las experiencias con usted. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias, doctora. Gracias, Hasta luego. doctora. Muchas gracias. Listo, doctora. Hasta Muchas luego. gracias, Compañeros. doctora. Y buenas noches, compañeros. Muchas gracias, doctora. Hasta luego y éxitos. Gracias. Muchas gracias, doctora, por todo. Ha sido un gusto y placentero trabajar con usted, doctora. Hemos rescatado mucho y desearle también de la misma manera éxitos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, compañeros.